Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. De Corintio. En el capítulo número 5 vamos a leer del 1 al 5. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer. Yo voy a leer en alta voz y usted me va a seguir con su vista. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por traernos una vez más en esta tarde a nuestra iglesia, por nuestros invitados, gracias. Bendiga, Señor, las clases con los maestros, bendiga este mensaje, ayúdeme a hacer una bendición, ayúdeme a redarguir los corazones de mis hermanos y a prevenir la iglesia, por favor. Le pido que nos ayude en este momento que estudiaremos su palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El apóstol Pablo fue informado acerca del desorden que había en esta iglesia, la iglesia de Corintios. Ahora bien, hermanos, aunque esta iglesia era una iglesia desordenada, había envidia en la iglesia, había celos, contiendas, había orgullo, había quienes hasta se emborrachaban y había pecados de inmoralidad, pero era una iglesia cristiana. La razón, hermanos, de por qué Dios pone pastores y líderes en una iglesia es precisamente, hermanos, para mejorar la conducta, la moral de los creyentes. Es como las ovejas, que son débiles, que no quieren comer, que están enfermas, que están fracturadas. Hay un pastor para poder ayudar a esas ovejas. Hay ovejas sanas, hay ovejas obedientes, hay ovejas fuertes, pero en el rebaño siempre habrá ovejas débiles, enfermas, lastimadas, no quieren comer. Entonces tenemos una iglesia aquí, hermanos, que estaba emproblemada, tenía muchos problemas, no era cualquier cosa, hermanos, y se les hace saber al apóstol Pablo, hermanos, lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Dicho esto, hermanos, cuando tú le dices al pastor, hay un hermano, hay una hermana, hay un joven, hay una jovencita que andan mal, no es chisme, porque hay quienes vienen, ay pastor, no voy a pensar que soy chismoso, ay pastor, no voy a pensar que soy chismosa. Si es verdad, no es chisme, y si es verdad, es para ayudar a esa persona, hermanos. Así que no tenga miedo venir. Bueno, se le informa al apóstol Pablo, pero aquí había un hombre de la iglesia que era cristiano, hermanos. Había un hombre en la iglesia que había cometido un pecado inmoral de incesto. Había tomado la mujer de su propio padre, dice la escritura, hermanos. Entonces, vamos a ver en este mensaje, hermanos, cómo el apóstol Pablo actúa con este hombre. Pero vamos a ver dos cosas: un pecador en acción y un pecador arrepentido.
La iglesia tiene que aprender cómo tratar a un pecador en acción y tiene que aprender a tratar a un pecador arrepentido. Ahora, todos somos responsables. Esta es nuestra iglesia. Tenemos que cuidarla, tenemos que amarla. Porque si la iglesia deja pasar por alto acciones, pecados, no habla, no dice nada, hermanos, Dios puede castigar la iglesia, hermanos. Por eso hay que cuidar la iglesia. Este hombre, hermanos, asistía a la iglesia, pero aquí hay algo, hermanos. El apóstol Pablo dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermano, aquí habla de expulsión, hermanos. De expulsión, de quitarlo, de moverlo de la iglesia. Deberían, hermanos, dice, de haberse lamentado, de haberse sentido mal, de haber expulsado a tal hermano que estaba cometiendo tal hecho inmoral. Pero están en orgullo, están envanecidos y no hicieron nada. Hermanos, qué triste, hermanos, que iglesias se tapen los ojos cuando alguien, hermanos, está dañando el testimonio de Cristo y de la iglesia. Cuando alguien está dañando a alguien dentro de la iglesia, hermanos, y se quedan callados. Yo he dicho esto, hermanos, aunque sean mis propios hijos, aunque sea mi propia familia, hermanos, va a doler, va a avergonzar, va a entristecer, pero hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que actuar como iglesia, hermanos. Hermanos, yo estoy contento y puedo decir maravillado que después de tantos años como iglesia, hermanos, Dios nos ha cuidado tanto que, hermanos, no hay ningún escándalo en la ciudad de nuestra iglesia, hermanos. No hay una mancha, hermanos, grande en nuestra iglesia. Dios nos ha cuidado y tenemos, hermanos, que seguir cuidando a nuestra iglesia, hermanos. Es importante nuestro testimonio. Pero, hermanos, hay líderes y hay iglesias que no se lamentan, no hacen nada, no actúan cuando alguien está mal. Yo se los he dicho, si alguien canta un especial, si alguien está en el coro, si alguien es maestro, si alguien es ujier, anda en fornicación, en borrachera, hermano, tiene que decirlo, hermanos. Cuando menos lo que tenemos que decirle: no puedes cantar, no puedes enseñar, no puedes predicar. Hace años, hermanos, estuve en una iglesia pasiva, una iglesia relajada, y iglesias que se sienten felices porque ya tienen una escuela cristiana. ¡Qué felicidad! Ya tenemos un templo bonito, qué felicidad. Ya tenemos una orquesta, qué felicidad. Ya tenemos un coro bonito, qué felicidad. Ya tenemos cantantes que cantan bien, qué felicidad. Pero, hermanos, no todas, pero hay iglesias que su enfoque es eso y ya no les importa cómo andan los miembros. Un día llegué a una iglesia así, hermanos. Comencé a predicar en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra de la borrachera, en contra de las afeminadas, en contra de las lesbianas, de los homosexuales. Hermanos, predicé un mensaje duro contra el pecado en esa iglesia. ¿Qué cree? Mero enfrente, hermanos, vino un hombre joven que estaba sentado escuchándome. Era miembro de la iglesia y pasó al frente, hermanos, llorando, y se levantó y vino conmigo y me dijo: pastor, qué arrastrada y qué desgrañada nos puso usted con su predicación. Tengo años de estar en esta iglesia, pastor. Nadie me lo había dicho, pastor. Y yo he vivido en pecado de homosexualismo y hoy estoy arrepentido de mi vida. Nadie se lo había dicho, hermanos.
Hermanos, Dios es mi testigo que me invitaron a predicar una iglesia aquí en Monterrey, hermanos. Prediqué un mensaje una vez más contra el pecado, contra el desorden, contra el orgullo, contra el vicio, contra la idolatría. Pero antes de haber predicado, el pastor de esa iglesia dijo: hermanos, hermanas, antes de la predicación, ¿alguien tiene un canto especial para el Señor? Y se levantó una mujer de 70 años, con anillos en los 10 dedos casi, con una hoja escrita con pluma. Se para enfrente. Dice: hermanos, no se fijen en mi voz. Chequen la letra de este himno. Tenía una voz bien fea, hermanos. ¿Cómo no nos vamos a fijar en la voz? Dios no se merece cualquier clase de voz. No se fijen. Y empezó a cantar. Yo no sé por qué, hermanos. Bueno, Dios sabe, pero yo no sabía. Y empiezo a hablar, hermanos, en contra de los brujos. Los brujos, los hechiceros no heredarán el reino de Dios. Los adivinos, los que hacen brujería, hechicería, están mal con Dios. Y prediqué duro, hermanos, contra los brujos. Terminando de predicar, estamos en la puerta, porque el pastor me dijo: pónganse a la puerta para que los hermanos los saluden y se despidan de usted. Hermano, vino la que cantó. Hermano, Dios lo sabe que le estoy diciendo la verdad. Esa mujer que pasó al frente a cantar, hermanos, llegó conmigo arrepentidísima y me dijo: pastor, yo no había escuchado un mensaje así. Pastor, yo soy bruja y tengo 2 años o 3 años en esta iglesia. Y nadie me había dicho nada contra la brujería. Y yo practico la brujería. Y se le veían las manos y las uñas que sí era bruja, hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que nadie se la lamentó, que nadie le llamó la atención, que nadie los pulsó, estando en fornicación, estando con la esposa de su propio padre? ¿Cómo es posible que la iglesia permita eso? Y hermano, y eso se está permitiendo en muchas iglesias hoy en día, hermanos. Y aquí está, hermanos. ¿Cómo se debe tratar a alguien así? El apóstol Pablo, hermanos, les dijo, hermanos, incluso que ese hombre fuera entregado a Satanás. Dice: unido en mi espíritu y en el nombre del Señor Jesucristo, sea entregado tal hombre, sea entregado al diablo para que destruya su cuerpo, a fin de que su alma en la venida del Señor vaya al cielo. Mano, un cristiano carnal, un cristiano mundano es capaz de hacer lo mismo que un inconverso o peores cosas que un inconverso. Pablo dijo: este hombre ha cometido un pecado que ni siquiera se nombra entre los gentiles, entre los que no son cristianos. Hermanos, ¿cómo es la reacción de un pecador en acción? Tenemos un ejemplo en la Biblia. El primer crimen, el primer asesinato en todas las escrituras fue cuando Caín tuvo envidia de su hermano Abel. La ofrenda de Abel agradó a Dios. La de Caín no, fue una ofrenda ligera. Caín salió al campo con su hermano y mató a su propio hermano Abel. Y la sangre de Abel, hermanos, comenzó a clamar desde la tierra. Y Dios se dio cuenta de que Abel había sido asesinado, hermanos, por Caín. Y Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano, Caín? Y él, fíjese que sinvergüenza: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermanos, se enojó. Caín, ¿dónde está tu hermano Caín? Y él dijo: no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Se enojó, hermanos. Y sabe, en las iglesias, hermanos, encontramos a gente que cuando se les apunta con el dedo su pecado, en vez de arrepentirse, así como Caín, se enojan.
Hay jóvenes, hermanos, ¿cómo son ingenuos algunos padres de familia, hermanos? ¿Cómo son ingenuos? Y por respeto, hermanos, y porque no tengo la costumbre, pero el pastor le dice, ¿cómo son mensos? Lo dice el pastor Kevin, no yo. ¿Cómo son mensos? Yo digo, ¿cómo son ingenuos, ignorantes? O quizás no son ingenuos, son alcahuetes. Alcahuetes. Muchachitas de esta iglesia, muchachos de esta iglesia, andan bien torcidos y el pastor predica duro contra su pecado. Eres un borracho, arrepiéntete. Eres un fornicario, eres un mundano, eres un degenerado, perverso, malvado. Y llega el muchacho y la muchacha, ya se enojaron con el pastor. Papi, ya no voy a esa iglesia. Ya no quiero escuchar a ese pastor que me avienta la pedrada. Y el padre y la madre alcahuetes. Ay, mijito, compréndelo. Ya tiene 60 años. Ya sabes que cuando van avanzando los años se hacen corajudos los viejos. No, voy a buscar otra iglesia. A lo mejor voy a una iglesia donde haya una pastora linda y amable y dulce en sus mensajes, como la que le predicó a Donald Trump. ¡Alcahuetes! 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 Deje que Dios le hable a su hijo para que se arrepienta, a su hija para que se arrepienta. No estoy fuera de la Biblia, hermanos. Caín se enojó cuando Dios le llamó la atención, y así hay gente en la iglesia que anda en pecado y en lugar de arrepentirse se enoja. Se enoja. Y hay algunos que están amargados conmigo desde hace añales. Hermanos, Pablo cuando se enteró dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo no veo, hermanos, en la Biblia a un hombre con tanto corazón y tan tierno y tan amoroso y compasivo como el apóstol Pablo. Y mire cómo habló ese hombre tierno y bueno. ¿Por qué? Porque estaba en un pecado inmoral. Pero hay quienes se enojan, hermanos. Hace años, cuando estábamos en el Pedregal, hermano, yo no sabía, hermanos. Por eso es bueno predicar, hermanos, y el pastor avienta la pedrada. Déjame le cuento esto, hermanos. Había un pastor que sabía que un diácono estaba en adulterio, de los que, aquí son mujeres, ¿verdad? Había unos 5 diáconos allá atrás, parados, los que dan pase a la gente y los acomodan. Había 5. Y el pastor estaba enojado porque uno de ellos andaba en adulterio. Y dijo: aquí traigo este ladrillo. Traigo este ladrillo y sé que un diácono anda en adulterio. Y en este momento se lo voy a aventar en la cara a este diácono que anda en adulterio. Y resulta que 5 cabezas se bajaron. No era uno, eran 5, hermanos. Y a veces cuando el pastor predica algo, hermanos, le predica a uno, pero salen 4 o 5 más. Y un día sucedió algo así, hermanos. Vino una familia y me dijeron: oiga, pastor, hermanos, créame que no es mi intención descreditar a nadie. No es mi intención. Pero teníamos un vecino que era pastor pentecostés, como a 3 casas de nuestra iglesia en el Pedregal. Y esta familia vino a mí: es que este pastor anda de novio con la jovencita fulana de tal, que puedo decir su nombre, pero no lo voy a decir, que tiene 15 años.
Un pastor viejo, hermanos, queriendo conquistar una muchachita de su iglesia de 15 años. Y yo, hermanos, cuando supe eso, dije, ¡ay de esos hombres en las iglesias! Canudos, chimuelos, panzones, que andan queriendo conquistar a las adolescentes menores de edad. Son unos sinvergüenzas. Cuide a sus niñas. Y yo prediqué así, hermanos, más o menos. El domingo en la noche. El lunes en la mañana tenía un miembro de mi iglesia en mi casa, hermanos, tocándome bien tempranito. Pastor, vengo a hablar con usted. Digo, sí, pásele, hermano, siéntese. Usted ya predicó que un canudo, panzón, chimuelo andaba con una muchacha de 15 años. Nada más vengo a aclararle las cosas. Yo a esa muchacha le compro cada domingo su refresco y yo le dije, si tu novio no te ha regalado un anillo, no te ama. Y yo le regalé un anillo de oro. Digo, hermano, yo no sabía eso. Yo no sabía. Dios no lo dijo por usted. Pero ahora que usted me lo dijo, usted está mal con lo que está haciendo. ¿Cómo querer enamorar a una muchachita de 15 años? Hermano, era un viejo de 65 años. Y lo regañé. Y se fue de la iglesia y ya no regresó. Y aquí está mi esposa que se ha de recordar. Veníamos caminando, hermanos, a la iglesia. Él venía en un carro rojo, flamante, bonito. Y hermanos, y se emparejó donde nosotros íbamos caminando. Veníamos hacia la iglesia y se emparejó con nosotros. Y se me quedó mirando. ¿Cómo está, pastor? Enojado, hermanos. Y le pone el acelerador, hermanos, el pie en el acelerador y derrapa su carro, hermanos, y todo el polvo de la tierra nos lo aventó en la cara y se fue. Enojado, hermanos. Yo creo que pasó un mes o 2 meses cuando me dijeron, pastor, el hermano Juan tal está en el Metropolitano y quiere que por favor vaya a verlo. Hermanos, estaba amarillo como esas gallinas antiguas, hermanos, amarillas. Los ojos amarillos, la cara amarilla, la piel amarilla y con espuma en la boca y una manguera, hermanos. Ya no pudo hablar. Se murió el hombre. Yo creo, hermanos, si él se hubiese arrepentido, hubiera pedido perdón, hubiera reconocido su pecado, hermanos, otra cosa hubiera sido para él, pero no, se enojó. Se enojó, hermanos. Y así hay cristianos, hermanos. Mientras que no te toquen tu pecado, tú eres feliz y amas al pastor. Ay, pastor, ¿cómo le amo, pastor? Mire, le traje una corbatita. Pastor, quiero llevarlo a comerse unos camarones. Pastor, usted es lo máximo. Nunca habíamos tenido un pastor como usted. Pero nada más le toco su pecado y se vuelve una fiera. Se vuelve una fiera. ¿Tú crees que porque me regalaste unos tamales ya no te voy a predicar? Aquí nadie se escapa, hermanos. Pero es por su bien. Es por su bien, hermanos. Otros, hermanos, se hacen los ofendidos. Caen en pecado, se les descubre su pecado. La iglesia comienza a darse cuenta de su pecado y se hacen los ofendidos. Ya no voy a ir a la iglesia porque están diciendo cosas de mí. Porque están chismeando, porque se me quedan mirando, porque yo veo cómo están en la esquina y me ven y seguramente están hablando de mí. Hermano, el pecado trae consecuencias y una de las consecuencias es la vergüenza. Es la vergüenza. Dice la Biblia, hermanos, que Israel, a quien Dios le dio su ley de lo que no tenían que hacer, pero uno de los pecados, hermanos, que Dios castigó fuertemente con la muerte fue la fornicación. La palabra de Dios nos da un registro que en un solo día, hermanos, murieron 23,000 fornicarios en el desierto, hermanos. ¿Qué es fornicación? Que un hombre y una mujer tengan relaciones antes de casarse. La unión libre. Está incluido el adulterio.
y otros pecados más inmorales. Y hermano, y déjeme decirle esto, la Biblia habla de pecados de muerte. Está en la Biblia, hermanos. No es un mensaje de odio, es un mensaje de prevención y es un mensaje para guiar a la gente al arrepentimiento, para que su pecado no lo destruya, hermanos. Pecado de muerte en la Biblia está registrado. El secuestrador tenía que pagar con su vida, tenía que morir. El violador tenía que morir. El homosexual tenía que morir. La lesbiana tenía que morir. El adúltero tenía que morir. El fornicario tenía que morir. En la Biblia hay un registro de pecado de muerte. El que blasfemara el nombre de Dios tenía que morir. Son pecados de muerte en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, allá en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16 y versículo 17, mire en el Nuevo Testamento lo que dice la Biblia. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, fíjese bien, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no es de muerte, otra vez, que no es de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Está claro en la Biblia, hermanos? Si este hermano ha blasfemado en nombre de Dios, si es un secuestrador, si es un adúltero, si es un afeminado, el apóstol Juan dice, yo no estoy diciendo que oren por él. Eso es pecado de muerte. Y ya está en él y Dios arreglar su corazón, pero dice, yo no pido que oren por él, porque son pecados de muerte. No hay pecado de muerte. Y hermanos, y no voy a exagerar, hermanos, que puede haber aquí quien está viviendo en un pecado de muerte. Hermanos, este hombre en Corintios estaba en pecado de muerte. Fue declarado, entregado a Satanás para ser muerto por el diablo, porque era un pecado de muerte en el Nuevo Testamento. Espero que no pase aquí con nadie, ¿verdad? Pero qué triste, hermanos, padres abusando de sus hijas sexualmente, hermanos metiéndose con sus hermanas, suegros con sus nueras. ¿Y para qué sigo la lista, hermanos? Eso pasa en la sociedad. Y si no hay cuidado en la iglesia, eso puede pasar en la iglesia, si no es que alguien ya va camino a eso. Y Dios dice, ese es pecado de muerte. Ni siquiera oren por ese perverso. Entréguelo al diablo para que sea destruido. Nuevo Testamento lo dice, hermanos. Así debe ser tratado bíblicamente un pecador que está pecando de muerte, hermanos. Pero hay quienes se ofenden, hermanos. Se ofenden. Especialmente ha habido jóvenes y jovencitas, hermanos, que han salido de este lugar bien ofendidos. En amor lo voy a decir, y quizás esta familia lo escuche, pero sabe que les amo. Había una joven, hermanos, en nuestra iglesia, bien linda, bien noble, que sufrió una situación difícil cuando era niña. Estuvo con nosotros, creció con nosotros. Hermanos, tenía que serían unos 16 o 17 años, hermanos. Andaba con un divorciado, hermanos, inconverso. Y yo le había dicho, no, mi hija, eso no, estás mal, no lo hagas. Sus padres habían venido conmigo y me habían dicho, pastor, mire lo que está pasando. Y yo, es que eso es incorrecto. Ya le había dicho una y otra vez y otra vez. Un domingo en la tarde como hoy, hermanos. Delante de los jóvenes y jovencitas de nuestra iglesia, venía con este hombre inconverso
un hombre viejo, divorciado, y la traía de la mano camino a la iglesia. ¿Qué testimonio eso para los jovencitos y jovencitas? Y ese domingo yo le llamé la atención, hermanos. Ya se lo había dicho. Jamás se paró a la iglesia y hasta el día de hoy que yo sé, está amargada conmigo. Se ofendió. Como algunos de sus hijos de padres que están aquí, están bien ofendidos con este pastor. Y como dicen, hermano, como dicen, y usted mismo se encarga de darle cuerda. Le da cuerda. Pero escúcheme bien, no tarda en que usted se dé cuenta cómo anda su hijo, cómo anda su hija. No tarda mucho tiempo que le va a dar una tremenda sorpresa, porque usted es alcahuete de un hijo a quien se le predicó y se sintió el ofensivo. ¿Sabe, hermanos? Mis hijos llegaban conmigo casi llorando: papi, mami, ya no aguantamos a los maestros. Nos dicen: pórtate bien porque eres hijo del pastor, no debes de brincar porque eres hijo del pastor, no debes de hacer esto porque eres hijo del pastor, y siempre nos señalan: y porque eres hijo del pastor. Ya nos cansamos de eso. Y yo les dije: a ver, siéntense. ¿Cómo ustedes pueden pensar que un niño que viene de la ruta, que su padre es borracho y marihuano y su madre trabaja en una cantina, cómo pueden ustedes explicarme que se porten mejor que ustedes, que tienen un padre y una madre que les está dando un buen ejemplo? Díganme. Yo sé que a veces los maestros son cargados y se vengan con los niños del pastor porque no pueden con el pastor. Yo entiendo eso. Pero ustedes no se pueden portar a la medida de alguien que viene sin padres a la iglesia y que viven con una familia llena de vicios. Respeten a los maestros y cállense la boca. Pero algunos de ustedes no vienen sus niños de 5 años a decirles eso. Vienen sus muchachos labregones, hermanos. Ay, es que el pastor me la tiró y el pastor me ve mal. Viejos chillones. Padres de familia, compren otra vez la leche nido y su biberón. ¿Sí están aquí, hermanos? Ay, pastor, me está predicando a mí. Yo no estoy predicando un edificio vacío, estoy predicando a gente que está en este edificio. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, mató a 23,000. Dios mató a 23,000 en el desierto por el pecado de fornicación, hermanos. Hermano, ¿usted cree que el pastor, hermano, ya nada más por no avergonzar, ya nada más quizás, hermano, por rescatar a una familia, hermanos, y porque mis ojos no lo han visto, hermanos? Pero ¿a cuántos muchachos y muchachas han venido al altar aquí a que yo los case, hermanos? Por eso ya no los caso a todos. Vienen aquí, vienen muchachas de blanco, hermano. Ya no deberían de venir de blanco, deberían de venir de negro. Los agarraron allá manoseándose en un poste, se metieron, hermanos, a una casa a fornicar. Hermanos, y todavía, por cierto, cuando yo digo, los declaro marido y mujer, se acabó la ceremonia, puestos de pie, vamos a dejar que salgan los esposos. Me gritan: ¡el beso! ¡Pastor, se le olvidó el beso! No, no se me olvidó, es que ya se habían dado como 20. ¿Cómo se dio cuenta? Hay jóvenes que me lo han dicho antes de casarse. Ellos mismos me lo han dicho. Pero hay padres que hasta ahorita no me la perdonan, hermanos. De veras, hasta ahorita no me la perdonan. Pero yo no estoy para agradarle a usted, yo estoy para hacer la voluntad de Dios.
se ofenden. Pero ahora, hermanos, vamos a ver cómo la iglesia debe tratar a un pecador arrepentido, hermanos. La palabra de Dios, ahí en 2 de Corintios, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5 y versículo 7. El mismo pecador, hermanos, que Pablo dijo, entréguenlo a Satanás para que sea destruido su cuerpo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿De quién está hablando? Del fornicario, hermanos. Ahora lo encontramos en otra etapa de su vida. Está, hermanos, arrepentido. Está siendo consumido de tristeza. Y Pablo está diciendo, ahora hay que perdonarlo. Hay que restaurarlo. Hay que aceptarlo. Hay que ayudarlo. ¿Qué es lo que hizo la diferencia, hermanos? Que se arrepintió este hombre perverso. Entonces, hermanos, cuando alguien cayó, hermano, no necesita que nosotros lo pateemos, que lo condenemos, que lo señalemos. Si está arrepentido, si está triste, hermanos, hay que restaurarlo, hay que aceptarlo. ¿Qué dice la Biblia? El que piense estar firme, mire que no caiga. El justo 7 veces cae y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Yo creo que estoy hablando, hermanos, a varios, si no es que a muchos de nosotros mismos. Y me cuento yo entre muchos cuando le fallamos a Dios, hermanos. Dígame cómo nos sentimos, hermanos. Bien miserables, hermanos. Bien tristes. Un vacío, hermanos, no solamente en el corazón, si hasta en el estómago nos sentimos mal, hermanos. ¿Qué necesitamos? Que un cristiano se deje usar por Dios para consolarnos, para animarnos, para levantarnos. No necesitamos condenación y patadas y expulsión. ¿A quién? Al arrepentido, hermanos. Si era borracho, si era adúltero, si era fornicario, si era ladrón, si era criminal, si se arrepintió, aquí está la iglesia. Para que no sea consumido en tristeza, para que esa culpa no lo haga caer en depresión o hasta en un suicidio. Aquí está la iglesia, hermanos. ¿Pero para quién? Para el arrepentido. Todo cambió. Primero iba a ser entregado a Satanás para ser destruido, pero se arrepintió, estaba triste y Pablo dijo, vamos a perdonarlo y recibirlo. Esa es la otra parte, hermanos. El pecador en acción tiene que ser reprendido. El pecador arrepentido, hermanos, tiene que ser perdonado y tiene que ser aceptado. Tenemos la historia del hijo pródigo, hermanos. La historia del hijo pródigo. Le dijo a su padre, Padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre con tristeza, hermanos, le da la parte de la herencia. Dice la Biblia que se fue a vivir perdidamente. Su hermano dice que se fue a gastar su dinero con rameras. Se fue lejos a una provincia alejada donde no se escuchara de él, donde no lo vieran. Y se fue a las cantinas con las prostitutas, con los malos amigos, al vicio. Y habiendo gastado todo, hermanos, se encontró sin dinero, andrajoso, sin ropa, con hambre, en un chiquero de cerdos, deseando la comida de los puercos, solo. Pero estando ahí, hermanos, se arrepintió. Y él dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, que tienen abundancia de pan. Ya sé qué voy a hacer, pensó. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó el hijo pródigo, hermanos, y caminó hasta donde estaba su padre, y antes de llegar a la casa, el padre lo miró con ojos de misericordia, hermanos, y fue él y lo abrazó, hermanos. Póngale calzado y ropa y un anillo y maten el becerro gordo y hagamos una fiesta porque mi hijo perdido ha sido hallado. Así se recibe a un pecador arrepentido, hermanos. Si por esas puertas entra alguien que tú sabes que andaba perdido, no digas, ahí viene este hipócrita, no tiene vergüenza. No se acerquen a él, no se acerquen a ella. No, hermano, este padre lo abrazó, hermanos, lo recibió, lo perdonó. Hermano, una persona arrepentida necesita, hermanos, de la mano, de la restauración, de la consolación, del consejo, de la aceptación cuando alguien está arrepentido, hermanos. Yo creo, hermanos, que el tiempo más difícil y más triste para David, hermanos, y hermanos, caray, estas cosas suceden, hermanos. Y a veces es tan difícil para un hombre y para una mujer perdonar esta clase de pecado. Pero, hermanos, cualquiera puede cometer este error y es un pecado de muerte, el adulterio. Allá en Salmos 51, versículo 3 y 4, hermanos, dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está hablando aquí David, hermanos? Del pecado de adulterio con Betsabé. Vemos a un hombre, hermanos, arrepentido, dolido, sufriendo su pecado siempre presente, hermanos. Ahí está presente. Una persona, hermanos, arrepentida se trata diferente. Versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Vemos un hombre arrepentido de su pecado, hermanos. Un hijo arrepentido, un esposo arrepentido, una esposa arrepentida, un hermano arrepentido necesita ser aceptado, consolado, levantado y animado, hermanos. Se dice que en un pueblo había una cárcel donde estaban delincuentes y criminales. Y un día, hermanos, el duque del pueblo decidió ir a visitar la cárcel de los criminales, este duque, y entró y vio a los criminales y empezó a preguntarle a uno por uno: oye, ¿tú por qué estás aquí en la cárcel? Es que dicen que me robé una vaca y eso es una mentira, señor duque. Yo no me robé nunca nada. ¿Tú por qué estás aquí? Es que me echa la culpa de que yo secuestré a un hombre. Pero, señor duque, esa es una mentira. No es verdad, yo no secuestré a nadie. ¿Y tú por qué estás aquí? No, es que me culpan que entré a una casa y me robé el dinero de la familia. Pero, señor duque, le juro, esa es mentira, soy inocente. Y así uno a uno, hermanos, y todos eran inocentes. Llegó a uno que estaba, hermanos, acongojado y triste y serio. Ni siquiera quería ver el rostro del duque. El duque se acerca y le dice: ¿y tú por qué estás aquí? Dice: señor duque, estoy aquí porque merezco estar aquí. Maté a un hombre y no sabe cómo me duele. Soy un asesino. Se lo confesó al duque, triste. Entonces el duque, hermanos, levanta su voz y le dice a los guardias: ¡guardias! ¡Rápido, guardias!
Saquen de la cárcel a este criminal. Saquen de la cárcel a ese asesino. Él no puede estar entre todos estos inocentes en la cárcel. ¿Sí la agarró? El que quedó libre fue el que lo confesó y la aceptó. Dijo, sáquenlo, porque no puede estar aquí con toda esta bola de inocentes. Hermanos, Dios perdona y restaura y acepta y consuela y hasta usa al que se arrepiente otra vez, hermanos. El pecador en acción, hermanos, tiene que ser tratado duro con la Biblia y con nuestra actitud. En el que está en acción, pero arrepentido, hermanos, necesita nuestra aceptación y nuestra ayuda. Aprendamos cómo tratar a un pecador en acción y un pecador arrepentido. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos. Yo sé que usted ha hablado aquí a varios hermanos y hermanas. Deles un espíritu humilde, que aprendan a doblar sus rodillas, aceptando alguna situación en su vida después de escuchar este mensaje. Le pido ahora, Señor, que salve también a cualquier persona que está aquí en la iglesia, que no tiene ninguna seguridad de la salvación de su alma. Bendiga esta invitación, por favor, todos orando. Si Dios te habló, padre de familia, jovencito, jovencita, hermano, hermana, toma un tiempo en el altar, aprende a venir al altar, hermano. Dios no hace nada ahí, lo siento. Eso se llama flojera espiritual y flojera física, carnalidad, indiferencia. ¿Puedes? Dios te habló, ven, usa el altar. No te acostumbres a no usar el altar. Habrá alguien hoy que dirá, pastor, yo estoy visitando esta congregación. Yo no sé a dónde voy si muriera hoy. Yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo después de mi muerte. Yo quiero que Dios me perdone. Yo he estado mal y me duele en mi corazón y estoy arrepentido. Quiero entregarme a Cristo hoy. Levánteme su mano si es que hay alguien así con nosotros. Habrá alguien que nos visita y dirá, pastor, hoy en esta tarde yo quiero entregarme a Jesucristo. Ayúdeme, pastor, con sus oraciones. ¿Habrá alguien así? Veo a un jovencito. Dios te bendiga, mi hijo, un ganador de almas ahí. Alguien más dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia. Yo necesito entregarme a Cristo hoy. Estoy arrepentido, necesito la ayuda de Dios. Yo sé que Él me va a aceptar. Yo sé que Él me va a ayudar porque ya lo acabo de escuchar. No quiero la muerte, quiero la vida. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? ¿Alguien más? Padre, gracias por hablarnos una vez más en esta tarde. Siga bendiciendo a nuestra iglesia, mis hermanos, bendiciendo la predicación de su palabra. Gracias, Señor. Escuche las oraciones de mis hermanos y salve a este jovencito que levantó su mano. Use al ganador de almas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.